es la que nos fortalece, es la que nos bendice. Saludamos a las personas por las redes sociales, la gente nueva. El mensaje se transmite también por la radio todos los domingos a las 5 de la tarde por Radio Planeta. Y le voy a decir una vez, un varón me dijo, deje esa radio, si hoy la gente no escucha radio. O sea, mejor métase a las redes. Yo por eso lo hago de dos, redes y radio. Porque varias gente me ha dicho que usted que soy en la radio, la suya se parece, hay gente que no me conoce. Otro dijo igualita la voz de Oscar, porque hay gente que me dice Oscar, yo soy hermano de ellos. Hace poco vinieron aquí a Soar con mi papá y le dieron, nosotros escuchamos el programa de él. Yo solo estoy claro algo. Dijo el profeta Isaías que la palabra que Jehová manda no regresa vacía. Y si 5 personas están conectadas por la radio, 5 personas van a ser bendecidas. O sea, no importa quiénes escuchen o quiénes no escuchen, sino que el que escuche que esté dispuesto. Mire que a veces tal vez su espíritu no está preparado por las cargas, por las dificultades, y tal vez usted puede estar lavando trastes, puede estar lavando ropa, pero si su radio está conectada, se va a poder analizar lo que cualquier predicador diga y va a meter a su espíritu para levantarlo y para fortalecerlo. O si usted anda mal también, si usted anda mal, Dios lo va a corregir para que mejore. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Tenemos que atesorar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué razón? La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es la que nos levanta. La palabra de Dios es la que nos eleva, la que nos lleva a otro nivel. Vaya a buscar con Mateo 13 el primer evangelio. Son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Primer evangelio, que es en Mateo capítulo 13. Voy a estar predicando bajo el título Cosas que detienen el mover del Espíritu Santo. Cosas que detienen el poder del Espíritu Santo. Y puedes sentar allá atrás al libro, por favor. Cosas que detienen el mover del Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu Santo quiere hacer, hay cosas que el Espíritu Santo quiere manifestarse, pero hay obstáculos que van a detener el Espíritu de Dios. Jesús, teniendo todo el poder, en algunos lugares no pudo hacer milagros. Porque siempre hay cosas que van a detener la presencia de Dios. Le voy a decir algo. No hay nada que yo pueda cuidar que sea la atmósfera de Dios en un lugar. O sea, si usted está con el celular y está mensajeando, yo se lo voy a decir desde aquí por el micrófono, sea quien sea. De Dios. Sea joven, sea adulto, sea quien sea. Si está pasando ese papelito, también le voy a decir. Si se está durmiendo, le voy a gritar. Le puede dar un poquito en la garganta. Porque a veces nos acostumbramos a una mente natural y dejamos una mente espiritual. Dice que Dios es espíritu y lo que anda buscando es adoradores en espíritu y en verdad. Le voy a decir, cuide la atmósfera de Dios en las células. A veces Dios quiere hacer algo, pero a veces pierden el tiempo, se ponen a platicar y ahí van a la atmósfera. Le digo porque hay atmósferas que yo las he perdido. Y eso me ha enseñado. ¿Quién anda alrededor de la catedral ahí que lo pague? O que lo ponga en vibrador. Hay atmósferas que uno las pierde. Hay lugares donde yo he estado platicando con profetas, pastores y maestros y siento el deseo de profetizar y empezamos a platicar o platicamos de otras cosas que no es chisme ni crítica y eso apaga la atmósfera y se le baja la unción profética. Y otra vez estaba platicando con unos maestros de la palabra y me dice, siente la atmósfera que bien bonita, sí, le digo yo, oremos. Empezamos a orar. Dice un cántico viejo, que yo canto viejo
Hay dos tipos de iglesia, pentecostales y neopentecostales. Si usted quiere saber qué somos nosotros, somos neopentecostales. Por eso casi no cantamos coritos. Los pentecostales cantan coritos, nosotros no. Nosotros cantamos otro tipo de alabanza. No es que es pecado ni es malo, nosotros somos neopentecostales. Es un mover que salió del pentecostalismo. No es que es malo cantar alabanzas actualizadas, ni es malo cantar alabanzas viejitas. Entonces yo nací en una iglesia neopentecostal. Y no le digo que es malo, pero cada mover tiene un avivamiento. Y ese avivamiento tiene cánticos revelados para ese momento. Los cánticos que se han revelado para esta temporada en 15 o 10 años van a tener que cambiar. Y no digo que no van a servir, sigan sirviendo. Lo que me refiero que yo siempre hice tiren cántico nuevo. No es que no sirven. En las células usted puede cantar coritos, puede cantar alabanzas nuevas, ¿no? O sea, lo importante es alabar el nombre de Jesús. No estoy en contra de eso, para que no se malinterprete el mensaje. Lo que quiere decir que ese canto dice, porque yo casi no me lo sé ni sé ni cómo se llama. Ese canto parece que dice, oigamos bien, si empezamos a orar, ¿qué dice? ¿Ah? La iglesia tiembla. Pero ¿por qué la iglesia no está temblando? Porque no está orando. Se no puede moverse lo sobrenatural donde no hay oración. No puede moverse lo sobrenatural donde no hay ayuno. No puede moverse lo sobrenatural cuando no buscamos la presencia de Dios. Entonces, cosas que detienen el mover del Espíritu Santo, primera parte. Vamos a leer la palabra para que entiendan mejor. Mateo 13, versículo 53 al 58. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y vino a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué tenía Jesús? Sabiduría y milagros. ¿Sabe por qué Jesús operaba en el espíritu de sabiduría? Porque de nada sirve que una persona opere milagros y sea un torpe. Porque hasta para fluir en los milagros se necesita sabiduría. De nada sirve que alguien se vuelva fuerte en el don de palabra de ciencia, en el don de palabra de sabiduría, pero no tiene la sabiduría del cielo. Don de palabra de sabiduría y sabiduría son dos cosas diferentes. De nada sirve que usted tenga el don de sanidad si no tiene el espíritu de sabiduría. Por eso el apóstol Pablo le decía que estaba orando por la iglesia para que Dios le diera espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Porque si usted no maneja la revelación con sabiduría, va a destruir. Hay profetas que le dicen, dice Dios que deje esa mujer. Dice Dios que deje ese hombre, que ese hombre no es cristiano. Pero ¿qué dice la palabra? Si la mujer consciente de vivir con el hombre no creyente, puede vivir con él. Eso dice la palabra. Porque dice que los hijos se santifican a través de las personas que se congregan. Pero hay profetas que han destruido familias, han destruido negocios. Dice el Señor que me hace el negocio de la quesería. ¿Cuál Señor? ¿Quién han venido? No, es que se ha abusado bastante de la revelación. Ese carro que está ahí, dice Dios que lo va a tener que sembrar. Así, han quitado solares, han quitado casas, les han quitado quinceañeras a los padres de familia. No, es que el hermano dijo que era mi hija que se iba a llevar. En El Salvador me contaron eso. Dice Dios que con tu hija es la que tengo que estar. Le dan la primera. No, dijo el Señor que era la otra, y hasta tres de la misma familia. Se ha destruido. Entonces, sabiduría y milagros. Jesucristo operó en sabiduría y milagros. Y la gente no estorbe. Pongámosle que en este caso eran los fariseos que más andaban detrás de Jesús para acusarle.
La gente bien sabía que Jesús había sabiduría y había milagros, y ni así conocieron el tiempo de su visitación. Y les voy a decir algo: no se convierte en fariseo usted. Conozca el tiempo de la visitación de Dios para aquí, porque criticamos a los judíos. Y hay gente de aquí que se está perdiendo el tiempo de la visitación de Dios, porque Dios desde hace tiempo está diciendo: yo quiero traer un avivamiento, yo no quiero levantar más, yo quiero activar los dones. Pero si usted me aparece cada quincena como si a pagar de que voy yo, entonces no va a recibir nada. Se ha perdido las otras reuniones, se ha perdido los otros cultos, las otras imparticiones, se ha perdido la palabra. Dice Sabiduría y Milagros 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tienen todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de él. Jesucristo no hizo muchos milagros. ¿Qué excepción podemos tener nosotros? Eso va a depender de cómo la gente perciba o lo reciba. Vamos a Marcos capítulo 6. Mire, hay muchos puntos de cosas que tienen el mover del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. Pero si la persona se la da, porque usted tiene que ser un canal de bendición y no obstruir el mover de Dios. ¿Por qué le digo estas cosas? Valore al Espíritu de Dios que le habla. Hay personas que desean que Dios les hable audiblemente, que Dios les muestre visiones, que Dios les muestre sueños, y usted, que Dios lo está utilizando, muchas veces no valora eso. Yo hay cosas que le pido a Dios, pero antes de eso sé que voy a tener que pasar el desierto, porque Dios no da tierras prometidas en desiertos, porque el desierto es el que lo califica, es el que lo aprueba para recibir la tierra prometida. Entonces no hay gloria sin desierto. Dice Marcos 6:1. Salió de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero a que decía el hijo del carpintero? Que dice: este carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo sanó a unos pocos enfermos. Aquí dice que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad. O sea, a Dios lo asombra la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor. ¿Qué hacían? Enseñando. Jesús enseñaba y hacía. Hoy la gente quiere hacer milagros, pero no quiere aprender. Y el profeta Ronnie Oliveira dijo: solo el que está dispuesto a estar sentado va a estar capacitado para estar parado. Enseñando. No podemos enseñar lo que no sabemos, y no podemos enseñar lo que no hemos experimentado. De todas las cosas que leamos en la palabra, debemos buscar una experiencia con Dios. Lenguas, profecía, revelación, dones, sanidades, milagros. Vuelva a Mateo 13. La Biblia nos habla claramente que Jesús no fue honrado. Miren que el problema no es la ubicación, el problema no es el profeta,
El problema es la falta de honra, y falta de honra es falta de fe, y la falta de fe produce incredulidad. Produce incredulidad. Estaba predicando un evento para jóvenes, el Espíritu Santo se movió fuertemente, y de ahí llega a saludarme una profesora que tuve en el colegio y me dice, ya se compuso usted, ¿va? Me dijo, ya se compuso usted, ¿va? Sí, le digo, porque hacía relajo en el colegio, siempre caminaba haciendo relajo. Yo por eso le digo a ningún joven, me va a decir que no se puede, o sea, si Dios lo llama, métase. Métase. Yo era que caminaba a las caseteras, la gente de los 90 va a entender más los audífonos, una casetera, ponía un cassette que le compraba baterías. Y caminaba cantando por los pasillos del colegio y caminaba diciendo yo, esta noche de travesura. Eso caminaba diciendo. Y yo estaba en la jornada nocturna. Eso era lo que yo cantaba. Y tenía tan pegada, imagínense que el apodo que me trabaron en el primero de la ocasión comercial era buscar el Padre, porque toda la canción adentro del Padre yo me la cantaba. Y caminaba en cassette. Y caminaba cantando, me pusieron el Padre, que hasta con corrector me escribieron el Padre en una mochila que mi Biblia dijo que me la habían arruinado. Lo que le quiero decir es esto: hoy Héctor el Padre, hoy es el pastor Héctor Delgado, para gloria de Dios. O sea, Dios puede transformar a la gente, solo es de ponerse en las manos de Él. Cuando Dios me llamó, lo único que fui yo es a ser dócil delante de su presencia, porque la carne dice no, pero el Espíritu le dice que sí. Entonces obedezca la voz del Espíritu Santo. Obedezca la voz de Dios. Sí se puede dejar la música, sí se puede dejar, y todavía podemos seguir batallando, pero sigamos, que Dios va a terminar la obra en nosotros. Porque hay gente que no puede dejar la música. Se puede. No puedo dejar la mentira, se puede. No puedo dejar el chisme, se puede. Que usted no quiera tener bien abrazado, otro rollo. Aleluya. Pero se puede. Dios. Se puede. Se lo voy a decir de esta manera. Hay gente que ha tenido problemas familiares, gente que ha restaurado su hogar y gente no. Pero cuando la gente se ha alejado, dice, yo sin hombre puedo vivir, pero sin Dios no. Entonces podemos dejar de vivir sin chismes, sin mentiras, sin críticas, sin malos hábitos, sin música, sin todo lo que contamine. Lo que no podemos hacer es vivir sin Dios. Y Dios va a seguir trabajando en usted, Dios va a seguir trabajando en mí. Pero la gente que lo conoció da testimonio de cómo era y de cómo es, pero si está peor tiene que tener cuidado. Entonces Jesucristo quiere utilizarlo. ¿Por qué le digo estas cosas? Cosas que detienen el mover del Espíritu Santo. Número uno, el origen. El origen. A veces la gente mira de dónde es usted para calificar quién es usted. Dios ha convertido a gente y lo sacó de ser cantinero. Dios sacó gente de puestos de droga, tal vez ellos la vendían y de ahí lo sacó Dios. Dios sacó gente de la prostitución, del lesbianismo, del homosexualismo. Dios lo sacó ahí. Y el pasado suyo no determina el futuro que Dios tiene para usted. La gente lo va a acusar con su pasado, lo va a acusar de dónde usted es. Nunca se avergüence de dónde es, aunque sea una aldea donde maten gente. Aunque sea un barrio donde de chismosa hay. Usted marcó la diferencia. La gente va primero a ver su origen para ver qué catalogan. Hay gente que no honra ni aún los hombres de Dios de la misma nación. Yo he visto gente cuando han invitado pastores de otros, tal vez tenemos un pastor de Comayagua, tenemos un pastor de Tegucigalpa, de San Pedro, de poca gente que va. Pero solo que digan, vamos a tener un misionero de Puerto Rico, vamos a tener un pastor de Estados Unidos, como que la gente del lugar como que lo impresiona. Impresiónese por lo que Dios ha depositado en una persona, no por el lugar de origen. Sea de Estados Unidos, sea de San Pedro Sula, sea de Tegucigalpa, o sea de una aldea que ni la conocen, ni la trajeron, y hay un lugar que le dicen el olvido. O sea, el lugar donde usted nació no importa.
El lugar donde usted nació, quien lo escogió fue Dios. Y si Dios le plació que naciera ahí, pues denle gloria a Dios, que más bien le regaló la vida. Usted hubiera sido un abortivo, lo hubieran botado, lo hubieran regalado chiquito, lo hubieran matado chiquito como ese. O sea, Dios le regaló la vida y el origen suyo no tiene nada que ver para que Dios lo utilice. Y a Jesús estamos viendo el origen, no es de Nazaret. A veces yo paso por esta calle y me estoy loco, mira. Hay gente que se está loco. Incluso hasta el pastor que hermano, venga. Y ahí cuando me pasan las reglas, disculpen, me dijo que usted era miembro, no que usted era pastor. El origen dice que Jesús llegó a su tierra, ¿dónde? A Nazaret, y estaba enseñando en la sinagoga de donde él era bien conocido. Le voy a decir algo, mire que el mundo le enseña más aún. Yo he conocido gente que, personas de soltera, lo llaman a la selección nacional. Y ellos se sienten orgullosos que un miembro de su aldea está jugando en la selección nacional. O que está jugando en un equipo de Inglaterra, de Francia, de España. Y ellos se sienten orgullosos. Pero ¿saben qué hacen los hondureños con el hondureño? Muchas veces se critican. Y a veces no valoran las personas. Nosotros deberíamos de tener la iglesia, la gente más inteligente, la gente más trabajadora, la gente que busca más de Dios, la gente que debería estar en los puestos políticos. Mire, ser político no es malo, ser ladrón sí es malo. Porque le voy a decir esto, porque el mundo cataloga el pastorado y los políticos en la misma bolsa y lo echan. Ser político no es malo. Robar, mentir, engañar, eso sí es malo. Hay gente que los políticos son grandes ladrones y criticando a los políticos. El Señor me dijo, no pueden clamar justicia viviendo en injusticia. Así que usted debe tener cuidado cuando critica a Xiomara de Castro si usted camina en injusticia. Usted no le diga ladrones a los que están arriba si los de abajo están robando. Usted no le diga mentirosos a los que están arriba si los de abajo están mintiendo. No critiquen a los de arriba porque no hacen nada por la nación si usted no hace nada ni por su propia casa. Entonces, nuestro origen no importa de dónde nosotros seamos. Lo importante es que hagamos la voluntad del Padre. Lo importante es que hagamos la voluntad de Dios. Lo importante es que hagamos lo que Dios nos ha determinado hacer en esta tierra con nosotros. Pero es algo, si la gente empieza a ver su origen, la gente no va a recibir de usted. Y que usted no se convierta en uno más. No, si es de qué aldea, el tipo no lo sabe, Dios lo usa gente inteligente. Dios usa a quien quiere, Dios utiliza un burro. Dios utiliza un asno para prevenir a un profeta que se desviara. Y siempre se desvió. Número uno, el pasado suyo no determina lo que Dios puede hacer con usted en el futuro. El único que le va a recordar el pasado se llama Satanás, para destruirlo, para obstinarlo. Y recibió una palabra a través de la pastora que no era de la nación y dijo estas palabras que creo que los que están conmigo se quedaron asustados. Y el Señor dijo, hay una persona que ha jurado hacerte daño. Y dijo, que odio será ese espíritu. Que odio será ese espíritu que se quiere levantar en contra de lo de Dios. Y muchas personas, me dijo, se han levantado en tu contra. Pero yo siempre confío en la cobertura del Altísimo. Yo sé que quien le ha llamado es Jehová de los ejércitos y no es el hombre. Si el hombre me hubiera llamado, yo estuviera trabajando allá de lo secular y no de lo ministerial. Si el hombre me hubiera llamado, allá anduviera sirviéndole a una persona como empleado y no como un empleado de Dios.
O sea, Dios va a sostener su vida, va a sostener su familia, no importa cuál ha sido su origen. No se avergüence usted de dónde es. No se avergüence de dónde viene, no se avergüence de dónde nació. No se avergüence si usted nació en una casa con piso de tierra, de bajareque, blanqueada. No se avergüence. No se avergüence de sus orígenes, de sus raíces. Denle gloria a Dios. Denle gloria al Espíritu Santo. Sin importar si la gente lo recibe o no lo recibe, ya es problema de ellos, porque el que no honre no va a recibir nada. Número 2, la familia. Verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Número 2, la familia. La familia, si usted la mira de manera natural, ¿sabe lo que dice todavía mucha gente? Y no es el hijo de Don Pedro el que anda ahí, el sobador. Allá anda el hijo de Don Pedro, el sobador. Y de Jesús decían, allá anda el hijo del carpintero, de José, de María, allá anda el hijo de Suyagua. ¿Y sabe lo que sucede? Te voy a decir con sinceridad, ahí no se mueve el Espíritu Santo. Porque ellos me miran como el hijo de Don Beto, como el hijo de Doña Suyapa. Y mi mamá se llama María, pero todos lo conocen por Doña Suyapa, ella se llama Suyapa. El hijo del sobador, el hijo de Doña Suyapa, allá anda. No me sientas cipote, yo lo he chineado, de otros. Yo usted lo chineé, me dice. Y sabe lo que me pega a mí en el corazón, que entiendo que me digan que viene el profeta o que viene el gran profeta, grande es solo Dios. ¿Sabe? El asunto no es cómo le digan a uno, sino que reciban lo que Dios ha depositado en una persona. Porque ahí puede haber un niño enfermo, ahí puede haber personas en depresión, y una persona le puede, nunca pide oraciones por salir del paso. Pido oraciones para que Dios se mueva y se manifieste. Porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo, manifestarse para que la gloria sea para Él. Decirle a Yimpe. ¿A quién es Yimpe? Honren a sus líderes. Vean lo que Dios ha depositado en ellos. Ellos oran por ustedes. Y la familia muchas veces va a ser involucrada. El hijo de fulano de tal, el hermano de fulano de tal, ella no es más terrible. Entonces la gente no recibe. La gente, le digo que cuando yo he ido a predicar a la unión, allá de la primera conferencia, llega la gente con papelitos. Profeta, mire que quiero que le sanidad, profeta, mire que quiero un milagro, profeta, mire que esto que es algo que es imposible, que solo Dios lo puede hacer. Clase. A mí me toca 5 horas después de ministrar y predicar, y ya tengo los papelitos de la parte para orar, antes de que yo ministre, antes de que yo empiece a hablar a la gente que pasa el altar. Y digo yo, esta gente tiene fe. Porque el asunto es la fe. Esta gente tiene fe. Número 3, el razonamiento. Decíamos número 1, el origen. Cosas que tienen el poder del Espíritu Santo, el origen. Número 2, la familia. Número 3, el razonamiento. Esto cada vez se va a ir poniendo mejor. El razonamiento. ¿Qué es razonamiento? El por qué, el cuándo y el dónde. Mira, aquí no me camina razonando. Díganme sí o díganme no. Si yo pongo esta mesa aquí y le digo a un niño, venga, pasen por allá abajo, él se pasa. Pero si le digo a un adulto, pasen por ahí, ¿para qué? Pase. Es que si no me dicen para qué, no me pasen. Dios. Hay cosas que Dios no se mueve porque preguntamos mucho, y dice la Biblia, por la fe entendemos. O sea, primero juzgamos y después entendemos. Y la gente quiere entender primero para actuar, y con Dios es diferente. Primero crea para que después entienda. Dios. Para que después entienda. Mire, yo he dado palabras a gente que no le entiendo ni pata, como dicen. Hasta que la gente le empieza a decir las cosas y empieza a entender por qué Dios le dijo de esa manera las cosas.
54, verso 54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y hay una pregunta, y el razonamiento tiene que ver con preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Les dije yo que Dios me había profetizado un carro. Y yo le dije, dámelo hasta que yo tenga la capacidad de sostenerlo. A veces no podemos ni sostener una bicicleta y le pedimos carro. Aleluya. Dios. Que hasta la bicicleta tiene que enlazarle la cadena, se le arruina un cambiador, tiene que cambiárselo. Se le revienta un cable, tiene que cambiárselo. Se le quiebra un pedal, tiene que cambiárselo. Esa es una ley que yo siempre es la que me ha ayudado a correr los niveles que Dios quiera que corra. Yo no voy a correr niveles que el Espíritu Santo no me meta. Hay gente que se está metiendo a dimensiones donde Dios no lo está elevando, no lo está llevando. Que lo lleve el Espíritu Santo. Que lo lleve el Espíritu Santo. La ley es el que fiel en lo poco, Dios lo lleva a lo mucho. El que me llora por venir a hacer un templo de 10 por 14, me va a llorar para hacer un templo para 1000 personas. Si no pueden hacer un templo para 120 personas, ¿cómo me van a hacer un templo para unas 5000? El que no valora lo poco, no valora lo mucho. El que no quiere lo poco, tampoco lo mucho será puesto. Entonces el razonamiento le dice a usted qué, cómo, cuándo y dónde. Pero a Dios no hay que razonarle. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham tuvo un gran problema. ¿Sabe qué significa parentela? Tiene que ver con familia, tiene que ver con parientes. Vino Abraham, agarró a Sara y se llevó al sobrino. Y después tuvo problemas. ¿Aló? Tuvo problemas. Cuando usted se le da una dirección del cielo, haga como el cielo le dice. No mezcle la palabra porque si no va a tener dificultad. Después tuvo grandes problemas por haberse llevado al otro. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Entonces el razonamiento le va a bloquear. En la vida de Moisés le dijo, mete tu mano en tu costado. Moisés no le dijo, ¿para qué? Le metió la mano. La sacó llena de lepra. Le dijo que volver a meter. La sacó sana. Ahora, ¿ha razonado alguna vez? Yo he razonado muchas veces. Yo he razonado muchas veces. Porque el razonamiento es almático y es humano. Por eso tenemos que obedecer al Espíritu Santo sin razonar. 4. La falta de honra, verso 57. Falta de honra, versículo 57. Dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Aquí el problema no tiene que ver con la tierra, no tiene que ver con la casa, sino con una cosa, falta de honra. El problema no es porque usted sea de ahí, el problema es que la gente ahí no lo honre. O sea, usted puede estar en su casa, pero si las personas creen en lo que Dios ha depositado en usted, o sea, el problema no es que sean sus hermanos, que sean sus vecinos, que sean los del mismo barrio, que sea su familia, el problema es que no lo honren. Y honrar significa valorar, estimar, apreciar. Cuando mi mamá, les he comentado, pasó el proceso de cáncer, lloré por muchas personas. A ninguno le fue llorar que mi mamá se estaba muriendo. A ninguno le fue llorar a decirle que mi mamá se va a morir. Yo ando llorando por muchas personas. Mi mamá solo pasaba en quimioterapias, pasaba acostada y pasaba ahí. En el proceso que estuvo, que fueron varios tiempos, solo una vez oré por ella. Y estaba yo en la
cocina y el Espíritu Santo me dijo, tu mamá no se va a morir. Entonces yo, ¿para qué ahora se va a morir? Amén. Gloria a Dios. Tu mamá no se va a morir. Le digo yo, el Espíritu Santo me dijo que usted no se iba a morir, créale a Dios. Estamos en el hospital, llega un apóstol, llega una profeta y empezaron a orar por ella y también le dieron palabras. Y palabras no eran de muerte. La hermana Ana, yo le solté una palabra de vida también, que el proceso no era para muerte y ella vivió en sombra de muerte. En sombra de muerte. Entonces hay que creer a las palabras de Dios. La oración nos fortalece, la oración nos levanta, pero si oramos 40 días por una persona, pero no creemos a la palabra, de nada nos sirve. No significa que por una palabra vamos a dejar de orar, hay que seguir orando. Pero no que va a estar, Señor, si ya le digo, créale. Amén. Si ya le digo, créale. Hay que recibir, hay que tener carácter. Y a veces se nos complica creerle al Señor porque en ese tiempo mi mamá se congregaba en una iglesia donde no había mucha manifestación del Espíritu Santo, o sea, no es muy común la profecía. Y a veces solo se ríen cuando yo le digo cosas, le digo yo, otra vez, estuve orando por usted. Yo oraba hacia aparte, a solas, por ella personalmente, solo le puse mano una vez. Y yo le dije la palabra que Dios me había dado. Le dije yo, dice el Espíritu Santo que no se va a morir, créanme. El otro asunto es, yo ya sé por qué usted se preocupa tanto, no se preocupe. ¿Sabe por qué usted se preocupa tanto y no se quiere morir? ¿Por qué? Por mí. Dios me dijo que usted se preocupaba por mí. Digo Dios que no se preocupara por mí, que dejara vivir en las manos de Él, que Él tiene un diseño para mi vida y que el diseño que Él tiene para mi vida lo va a cumplir. Y a usted lo que la tormenta no tanto es que piensa que se va a morir, sino que cuando usted se muera, ¿qué va a hacer de mí? Y no estaba cipote, yo creo que tenía yo como 25, 20, no sé, como unos 23, 20 años por ahí tenía. No crea que estaba cipote, pero soy el menor. Y siempre he dicho, las madres siempre se van a preocupar por sus hijos aunque ya estén casados. Eso no tiene que ver con la edad. Lo que le quiero decir es esto: Dios conoce nuestros pensamientos. Y ella se quedó tirada cuando le dije cuáles eran las preocupaciones. Dios revela, entrega del Espíritu Santo. Otra vez estaba orando porque estaba en un proceso de cancelar maldiciones. Ella no vino por estar en unas actividades allá y yo voy a ir. Y le voy a decir esto. Y yo se lo digo porque se lo dije a ella. Una vez llego yo y le digo, ¿verdad que usted no quería tenerse a mí? ¿Por qué decir eso? Dios me dijo. Dígame por qué no quería tenerme a mí. Pero yo normal, yo trato de evitar ese tema. O sea, a mí si me quisieron parir, no me quisieron parir, yo no me la caliento. O sea, es un diseño de Dios. Hay gente que es capaz de llegar a primero, pero que tiene que tener cuenta de ella. Yo le conté por qué le digo. Y me dijo que ella ya había abortado antes que mí otros bebés. Y creo que las que tienen hijos saben que hay partos que son más difíciles, ¿verdad?, que otros. Y entonces me decía ella, yo ya tenía 40 años, me dice, y ya no quería más hijos. No me preocupe, le dije, si Dios quería que yo naciera, de cualquier manera iban a nacerle. No la juzgo ni nada, más bien me dio risa cuando yo me dijo eso. A mí me dio risa cuando escuché eso, que bueno, ¿qué pregunto? Y creo que hay gente que tal vez por cualquier razón no quiso tener ciertos hijos y Dios se los regaló, pero es que tiene un propósito para ellos. Sea como sea que usted haya nacido, si haya o no se haya criado con sus padres, usted nació con un propósito divino. Usted nació con un propósito del cielo y Dios lo va a sostener. Aunque su padre y su madre lo abandonen, con todo Jehová lo recogerá y va a cumplir su propósito y su palabra en su vida. Así que tenemos que dejar de razonar y empecemos a honrar primeramente la palabra que viene del cielo. Amén. Sin importar el vaso. Y le voy a decir el hombre que más milagros extraordinarios hizo fue Moisés, y era tartamudo.
Si usted tiene falta de honra, cuando ese hombre le hubiera profetizado, te hubiera burlado. Dice Señor, le hubiera burlado el pobre José. Él así hablaba. Y para darle un apoyo le digo yo, tú vas a ser Dios para Faraón y tu hermano Aarón va a ser como profeta. O sea, le puso un apoyo. Pero ahora usted honra la palabra, honra la profecía, honra a los hombres de Dios, como mira a los hombres de Dios que yo traigo. Aquí cuando los invito, reciba de ellos, aprécielos, honrenlos, reciba lo que hay en el manto de ellos. Y número 5, incredulidad. Incredulidad, ya voy sobre el tiempo. Incredulidad, verso 58. La falta de honra produce ¿qué? Incredulidad. La honra activa ¿qué? Fe. Fe. Una vez un varón se asustó porque andaba un dolor de cabeza terrible. Llego yo a la tienda y le digo, hermano, ore por mí porque yo me siento enfermo. Me metí a la tienda, daba un recado. Yo te oro por usted, me riéndose como con pena. Sí, pero dije mal. Yo escuché la vez pasada que el Espíritu Santo le dijo que a usted le daba el don de sanidad, por eso entró aquí. Le digo, yo creo la palabra, si usted no la cree, dígame porque ahí no voy a. Venga, pues, me dice, todavía me senté en una silla y empecé a orar. Salí y en el camino me fui sintiendo mejor. Me fui sintiendo mejor. Que a veces miramos el vaso, miramos la persona, pero a veces no valoramos lo que esa persona aporta. No valoramos lo que esa persona hace. Honre a los líderes. Hay dos maneras de honra que le puedo enseñar. Número 1, honre a sus líderes. Y número 2, honre a sus colíderes o a sus conciertos. No desestime el trabajo de otro líder. Honre a otro líder. Es como que él empieza a criticar a otro pastor. Él hace su obra, hace su trabajo. No critiquen al otro líder. Si usted no quiere ser criticado con la misma vara que mira, con esa misma vara se verá bendito. Ven, Dios. Y la incredulidad es el producto de la falta de honra. Por eso es necesario. Y le voy a decir algo. Para el otro punto que tengo para otra semana, esto es un manto. Un manto representa cobertura. Un manto representa unción, dones, todo lo que el Espíritu Santo tiene sobre una persona, ministerio. Entonces hay dos tipos de unción: la unción que viene del cielo, mantos de unción, mantos de revelación, mantos de sabiduría, de enseñanza, de predicación. Pero hay un manto ministerial que es el que tiene más peso espiritual, un manto ministerial. Porque hay muchos predicadores, pero no son pastores, todavía no son profetas, no son maestros, pero tienen cierto tipo de unción o cierto tipo de manto. Porque para llegar a un oficio ministerial tiene que ser procesado por Dios, aprobado por Dios. Entonces, mucha gente no recibe un porqué. Le voy a decir esto. Usted empieza a criticar a la persona, entonces empieza a criticar el manto. Usted empieza a chismear de ese manto, entonces el manto, ¿qué se va a hacer? Se va a ensuciar. Se va a ensuciar. Entonces usted no se puede tapar con un trapo sucio. Por eso honre los mantos, porque el mismo manto que usted critica es el que lo puede arropar cuando usted tenga frío. Gloria a Dios. El mismo manto del que usted habla a sus espaldas es el manto que lo va a cubrir tal vez en una etapa de desnudez. ¿Sabe qué significa etapa de desnudez? Etapa de pecado. Y solo el manto lo puede cubrir, porque los mantos están para cubrir, no para destituir. Entonces, cuando critica el manto, no puede recibir los beneficios del manto, porque no puede recibir lo que yo no crea, lo que él estime, lo que no valore. Póngase de pie. Vamos a seguir con esto el siguiente jueves.